Comenzamos. Yo he querido poner de portada esta frase. Está en inglés, la voy a explicar yo. Entonces, porque es más revolucionario de lo que parece, porque lo que Saussure, la gente repite Saussure todo el tiempo, es la relación entre el significado y el significante. ¿Ok? El significante es siempre la imagen de algo, y el significado, pues, es lo que hemos construido como concepto. Entonces, el significante es la foto de una manzana, ¿verdad? Se llama significante, pues porque es una imagen que debe tener algo dentro, ¿no? Es decir, que cuando le vemos genera un proceso de entender qué es. Entonces, yo veo una foto de una manzana o veo la palabra manzana, ¿ok? Es un significante en el sentido de que algún significado tendrá. Y el significado es justamente lo que tiene propiamente. Entonces, digamos, yo veo la palabra manzana y yo sé qué significado es, pues, el objeto manzana, la comida, el fruto, ¿ok? Pero me gusta mucho porque todo el mundo habla nada más de eso, del significado y del significante, pero aquí Saussure nos dice que la conexión entre el significante y el significado es arbitraria. Y ahí es cuando Saussure se vuelve, digamos, un revolucionario en su época, porque va a decir que no es estático y que justamente responde a la sociedad, a un proceso social. Entonces, lo que decimos y lo que pensamos sobre lo que decimos es arbitrario en el sentido de que no es infalible ni se repite siempre así, sino que depende de la construcción social que se haya hecho. Por lo tanto, la lingüística es un proceso social y es de alguna manera un objeto de estudio sociológico. ¿Ok? Vamos a ir avanzando con esto. Sí, Saussure, bueno, lo que estábamos leyendo dice, el lenguaje en cualquier momento de su existencia debe presentarse como una organización. Esto es por el concepto de estructura. Si leyeron, Saussure nunca dijo la palabra estructura. Ok, nunca dijo estructura, pero igual Saussure es el padre del estructuralismo. Ahí le echaron un hijo a Saussure, porque realmente llega un momento en el cual los conceptos se vuelven indistintos, se vuelven como sinónimos. Saussure habló de organización y habló de sistema, porque nunca habló de estructura. Pero ustedes verán que esta misma confusión pasa con Parsons. Parsons habla de estructura y habla de sistemas. Es más, Parsons es otro de los padres del estudio sociológico del estructuralismo, pero su teoría no se llama teoría de sistemas, se llama teoría del sistema social. Ok, se llama System Social Theory. Entonces, quienes encontrarán la obra original de Parsons, escrita en inglés, verán que nunca dice estructura social, dice sistema social. Pero sistema y estructura, ok, van a ser entendidos de una manera casi iguales. Sin embargo, hay dos cositas que la podrían diferenciar. Una estructura tiene que ver con las condiciones en las cuales nos somete esa estructura. Es decir, la estructura es una condición externa que nos limita y nos obliga. Es decir, algo que nos da forma y nos obliga al comportamiento. Y el sistema se refiere a la conexión entre todos los elementos dentro de la estructura. Entonces, una estructura existe porque hay una conexión entre las autoridades, la ley, las personas, la comunidad, y todo eso genera la estructura. Pero por eso es casi en lo mismo en sociología, porque solo hay estructura cuando hay un sistema de personas, de agentes que están haciendo que esa estructura se sienta, porque la estructura social no existe como física. Existe en tanto nos constriñe, existe en tanto nos violenta, existe en tanto nos guía, en tanto nos limita o nos mueve a una acción. Esa función de la estructura es a través de un sistema, es decir, de puntos conectados, de personas, de instituciones, de roles conectados. Por eso estructura y sistema es lo mismo, ¿ok? Para la sociología. No es estrictamente lo mismo, pero se usa mucho como si fueran cosas porque se entiende que no hay estructura real sin un sistema que la exprese o la ejecute o la haga funcionar. Y, y estructura sería cuando explicamos y teorizamos ese sistema y cómo se lo vive. Pero bueno, entendamos eso que Saussure nunca dijo explícitamente estructura, siempre dijo sistema, ¿ok? Como una organización, lo pone el texto y más abajo dice como un sistema. Entonces siempre esa es la idea, ¿no? Y se le va a reconocer como padre del estructuralismo a pesar de no haber dicho exactamente esa palabra. Luego, en su texto, Saussure habla de la historia de la lingüística y de los tres momentos en los cuales ha tenido como que ir incurriendo, ¿no? El primero dice que se ha dedicado a estudiar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Esto, por ejemplo, ya vamos viendo en estos tres momentos de la historia la idea de estructura. Por ejemplo, lo correcto y lo incorrecto
en la lengua. No sé si a ustedes les ha pasado bueno, a todos nos ha pasado. Cuando vamos a la escuela, cuando vamos al jardín, nos enseñan cómo hablar bien y cómo no se debe hablar, ¿verdad? La forma correcta de hablar y la forma incorrecta. Es decir, que la estructura o el sistema de lenguaje tiene una función correctiva, algo así como una función en donde se determina una conducta esperada y una conducta no esperada o conducta desviada. Esto es el mismo sentido de la estructura social. La estructura social existe como estructura porque promueve unos comportamientos y limita otros y prohíbe otros. Hay comportamientos que no están considerados dentro de la estructura y que por un lado podrían ser impensables, es decir, hay comportamientos que no nos nacen porque la estructura no se nos enseñó, pero incluso hay unos que son pensables, imaginables, pero que están prohibidos. Por lo tanto, una estructura, una característica de una estructura es una función normativa, es decir, bien y el mal, el pecado y lo correcto, que el castigo y el premio es parte de un proceso de estructura. Por lo tanto, la estructura es tanto promotora como prohibidora, ¿ok? Como castigadora. Y eso lo ve también Saussure en el tema de cómo los lingüistas han ido pensando al lenguaje. Se dan cuenta que del lenguaje heredamos, pues entonces, las características de estructura social. El segundo momento de la historia es el momento de la filología, y va a decir que el estudio de la lingüística no solamente ha permitido entender, como en el primer momento, el poder, se dan cuenta que aquí también hablamos de sociología, el poder, lo bien, lo bueno y lo malo, sino que también a partir de la filología tiene la intención de comprender los significados que en la historia se le ha ido dando. Aquí un poco la filología dice, la mirada lingüística de esta ciencia radica en el desciframiento de lenguas arcaicas, es decir, de lenguas originales o antiguas. Con la intención, dice, de estos lingüistas han ido queriendo saber qué significaban esas palabras al inicio y cuál es el significado real de esas palabras. Dice, la filología es el estudio de los textos escritos a través de los que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos con el respaldo de la cultura que con ellos subyace. Es decir, el estudio de lo correcto o del significado inicial u original. Esto también se relaciona con la sociología cuando analiza el significado de la acción, las normas sociales tradicionales. Es decir, como en la historia, ¿okay? Hay normas y los significados que para esas instituciones va teniendo el comportamiento social. Y finalmente, una tercera fase, que es la de la gramática comparada, y es ya el punto, digamos, más cercano a una sistematización de la lengua para Saussure, y es lo común, esta idea de una ley general. Esto es muy típico de sociología clásica. ¿Se acuerdan de la sociología clásica que veíamos a Comte, por ejemplo, que tenía su ley de los tres estados, que toda sociedad va a ser primero teológica, luego metafísica y luego científica racional? Sí, Saussure también tenía esa pretensión de que la lengua podía descubrir cuál es la estructura universal, ¿ok? Pero no va a ser, digamos, un proyecto más que una realidad para Saussure. Dice, desde el punto de vista metodológico, plantea en primer lugar la necesidad de describir y reconstruir la historia de las lenguas madres y luego derivar leyes generales, muy sociología clásica todavía. Y a partir de esto, pues Saussure dice, la lingüística es una ciencia, tiene que entenderse como una ciencia porque tiene un objeto que es el sonido y el pensamiento, lo que yo les decía. Cuando decimos algo, una palabra, cuando decimos quiéreme, cuando decimos báñate, cuando decimos sírveme la comida, cuando decimos comamos, lo que decimos, pues si bien tiene un sonido, es importante en tanto en la relación social tiene un pensamiento común. Por ejemplo, si yo voy a un lugar en donde no hablan español y yo le digo comamos, esa persona no comparte el mismo significado, no tiene en su pensamiento que el sonido comamos significa ir a algún lugar y comer algo juntos. Por lo tanto, no tendrá una función social, no se podrá hacer relación si no hay el pensamiento que está compartido. Entonces, para Saussure, la lengua es entonces, la lingüística es entonces un proceso social. Por otro lado, también es social porque hay un aspecto individual, pero que tiene un aspecto social. Yo en mi casa solito, no hay nadie, yo estoy pensando en voz alta. Pero ese pensamiento o esas palabras, si estuviera hablando, tienen que ver con un aspecto social aprendido.
tienen que ver con lo que se me enseñó socialmente que eran esos significados y esos pensamientos. Algo así como lo que decía el profesor Francisco Morales, no sé si se acuerdan. Él decía que el pensamiento social, la sociología, no solo es lo que pasa cuando hay dos personas interactuando, sino que la sociología también ocurre cuando hay una persona sola en su cuarto pensando. Incluso el erotismo, decía él, ¿no? El bañarse es una conducta social, ¿no? ¿Por qué nos bañamos como nos bañamos? ¿Por qué nos bañamos de esa manera y por qué usamos esos productos? Tiene que ver con una construcción social histórica, con unas ideas sobre la limpieza. E incluso no tendría yo el jabón si no hubiera una empresa que fabrica jabones y la empresa es una forma de organización social. Entonces, hasta el acto individual, más aparentemente individual, es un acto colectivo, decía el profesor Francisco Morales. Y por tanto, la sociología estudia también, digamos, también hay sociología en el acto individual aislado, que parecería aislado, es un acto social, en los términos más, digamos, weberianos. ¿Se acuerdan? El concepto de acción social de Weber, que decía que toda acción humana se encuentra socialmente orientada. Y socialmente orientada no significa que socialmente hacia un beneficio social, significa que la orientación, la idea de por qué hago esto, de esto es lo que debo hacer, ha sido socialmente construida. Es decir, previamente la sociedad ha orientado a hacer eso. ¿Ok? Incluso hay momentos en donde algunos psicólogos hablan de por qué en casos, por ejemplo, de depresión, en casos de ansiedad, hay personas que repiten acciones puntualmente, como que cuando alguien tiene ansiedad come mucho, ¿verdad? O como cuando alguien tiene ansiedad trata de dormir. Y también hay un análisis sobre cómo esta acción, que parecería puramente psicológica, individual, aislada, ¿qué tiene que ver la sociología, profe? Eso es psicología. Bueno, que puede ser que se haya construido un goce o se haya construido un placer a partir de una experiencia social previa. Esta idea de que cuando como, pues yo me encuentro los recuerdos de infancia, que en la comida es felicidad. Entonces, es muy común, pues, por ejemplo, que los manavitas gestionemos la tristeza como, digamos, un asunto psicológico individual a través de la alimentación, que es una orientación social. Es decir, que socialmente se ha vinculado el placer con la alimentación. Y entonces, ahí se encuentra la sociología y la psicología, ¿verdad? Un poquito en los significados que el sujeto fue construyendo en su interacción social sobre ciertas conductas, como comer. Entonces, si bien tiene un aspecto individual, dice la lengua, es un sujeto solito el que habla, está con un aspecto social relacionado. Y por otro lado, es un sistema establecido, sí, es decir, uno nace ya en una lengua, pero que tiene una evolución histórica. Por lo tanto, digamos, es un proceso también social, sociológico. Finalmente, la tercera dualidad, la última del sistema establecido y evolución histórica, pone de manifiesto que el sujeto utiliza un sistema dado, pero un sistema, una estructura, es decir, nace en una estructura, no la decide, es externa, alguien se la hereda, alguien se le impone, por eso se llama estructura, vigente, y que, sin embargo, proviene de una lengua en evolución constante. Por lo tanto, es una estructura estructurada, estructurante. En el dominio de lo social reside el objeto de su ciencia, es decir, la ciencia de la lengua es social para Saussure. Este código común, miren, es decir, relación social, a través del cual los hablantes realizan sus intercambios lingüísticos. En que intercambios lingüísticos, o sea, va a decir cualquier cosa que intercambiamos tiene una base lingüística, tiene un código común. Ahí va Luhmann otra vez, ¿no? Incluso comprar y vender se hace a través de un intercambio lingüístico. Se puede recortar del resto del lenguaje. Ok, esto es un poquito para decir Saussure, todo lo social es lingüístico. Es lo que dice Saussure, todo lo social es lingüístico. Lo lingüístico es social y lo social es lingüístico. Pero para él, la lingüística propiamente va a estudiar la lengua, únicamente el código común, ¿ok? La lengua. Pero todo lo que hacemos, incluso lo que no decimos, es intercambio lingüístico.